de la piel, la temperatura de la piel y la hidratación de la piel de nuestro paciente. ¿Ok? ¿Por qué me sucede eso con ustedes? Tenemos que tener, creo que lo voy a separar a ustedes tres de ahí, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la valoración de la piel con una luz clara, ¿ya? Que no es lo que hemos hecho, que el consultorio o el lugar donde tenemos que examinar al paciente tiene que ser claro, ¿no? Una luz clara. Tiene que tener una temperatura ambiente, no ser ni muy frío ni mucho calor, ¿ya? En el lugar donde nosotros vamos a examinar al paciente. ¿Sigamos? ¿Qué tenemos que valorar? La coloración de la piel, las lesiones que hay en la piel del paciente, la consistencia, la elasticidad de la piel, la temperatura, la pilificación, o sea, la parte de los vellos, el cabello y la humedad, ¿ya? Entonces, estas son las cosas que tenemos que valorar cuando nosotros lo vamos a ver, lo vamos a palpar a nuestro paciente. ¿Ok? Siguiente quita. La coloración de la piel que va a depender, uno, la transparencia de la epidermis y las capas superficiales de la dermis, la cantidad de color de la sangre en la parte de los vasos sanguíneos. Entonces, la coloración va a depender de eso para ver el color de la piel de mi paciente. Presencia de pigmentos, o sea, se refiere a los lunares, a las pecas, ¿no?, que tenemos. Y según la raza, puede ser diferente el color de la piel del paciente, personas de raza blanca, personas de raza amarilla y negra. Entonces, la amarilla nos referimos a los pacientes chiquitos, a los coreanos, eso nos referimos con la raza amarilla, ¿no? Y según, también puede cambiar la coloración de la piel según las partes del cuerpo. Entonces, la higiene de la piel también tenemos que ver en nuestro paciente, porque una piel de un paciente desnutrido, ¿cómo va a estar? Limpia, va a estar seca y va a estar sucia, ¿no? Todo paciente desnutrido porque tiene un descuido. Este paciente cuando está deprimido no come, se desnutre y la piel está seca y está con falta de higiene, ¿no? También eso tenemos que ver en la parte de la piel de nuestro paciente. ¿Ok? Solo a simple vista tenemos que valorar esto. Siguiente. Las lesiones que podemos encontrar en la piel son las escoriaciones. ¿Saben qué es escoriaciones? ¿Cómo que no saben qué es escoriaciones? ¿Raspadura? Lo que normalmente nosotros conocemos como raspadura, ¿no? Cuando nos caemos de rodillas y nos raspamos, eso se llaman escoriaciones. Esos son superficiales. Las cicatrices, los pliegues, las pecas, que nosotros ya no vamos a decir pecas, vamos a decir pellites, ¿ya? En medicina las pecas se llaman pellites, por si acaso. Y los lunares ya no se llaman lunares para nosotros, se llaman nebus. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente y tengan que describir, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen, no sé si alguna vez han visto, aquellos lunares rojos a veces en la cara, en la mitad de la cara, y ustedes tienen que describir eso en su historia clínica de ese paciente. Ustedes van a decir lunar de coloración roja en mi cara derecha. Entonces ustedes van a decir nebus, se observa nebus en mi cara derecha de borde irregular o abarca la región. ¿Quién habló? Sí, esos puntitos cafecitos que tienen algunas personas, ¿no ves? Entonces, ya ustedes no van a decir lunares, van a decir nebus. Rodríguez, ¿qué pasa? Siguiente lista. A la palpación de la piel de mi paciente, yo tengo que hacerlo de forma superficial.
superficial, o sea, no tengo que agarrar a mi paciente y lo voy a tocar así, ¿no? Entonces, para poder valorar a mi paciente la piel, yo tengo que ser más delicada. Mi mano tiene que estar limpia. Y la forma de tocar al paciente, la piel del paciente, es con suavidad, ¿ok? La palpación a veces se tiene que hacer usando estos dos deditos, el pulgar y el índice. ¿Cuándo? Para valorar la hidratación. ¿Dónde hacemos la valoración de la hidratación de la piel de mi paciente? En la parte abdominal o en la parte de aquí de la manito, de la cara dorsal de la mano. Entonces, con estos dos deditos nosotros hacemos que la valoración de la elasticidad y la hidratación de la piel del paciente. ¿Ya? Cuando la piel está seca al tacto, no está tan húmeda, la piel va a ser normal. Mientras que si va a estar húmeda, la piel de la parte de los pies es mucho más húmeda que la parte que está más en contacto con el viento, ¿no? Cuando las personas son ansiosas, también van a tener la piel mucho más húmeda, que es lo que normalmente una persona tiene que tener. Entonces, en esas casos, esas personas con ansiedad, pueden ser esas personas que tienen la transpiración de las manos exagerada, ¿no ves? O transpiran la parte de las axilas exageradamente, o puede ser también por problemas hormonales. Siguiente. La textura y el grosor de la piel va a cambiar en las zonas que están más expuestas. La parte que no está más expuesta al viento, al sol, es mucho más delgada. Yo sé que ustedes cuando se bañan deben sentirlo, ¿no? La piel de los brazos, la piel de la cara es un poquito más seca que la parte del abdomen y del tórax, que no están tan en contacto con el viento, la tierra, el sol, ¿no? El grosor por la exposición es la que va a variar en el paciente. ¿Siguiente? La turgencia y movilidad de la piel. Cuando el paciente está deshidratado, chicos, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la turgencia es el signo del pliegue positivo, ¿ya? Cuando mi paciente está deshidratado, el signo del pliegue va a ser como si ustedes agarran con estos dos deditos la piel del paciente y se queda sin volver a la textura normal, ¿ok? Cuando la piel de mi paciente se queda todo arrugadito, cuando yo le hago con los dos deditos, signo del pliegue positivo, cuando están deshidrataditos, ¿ya? Cuando hay un edema, ¿no? Cuando hay un edema no se puede ni siquiera hacer la parte de la examinación al tacto del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque la piel va a estar muy estirada, ¿no? Más bien la piel no va a tener mucha movilidad, no vamos a poder ver la textura. Cuando nosotros tenemos que colocar en nuestra historia clínica sobre la valoración de la piel de nuestro paciente, lo que tenemos que poner, la piel normocoloreada, ¿ya? Elasticidad, grosor y movilidad conservada con buena higiene sin presencia de lesiones, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que poner así en nuestra historia clínica. Tenemos que evaluar la movilidad, el grosor, la elasticidad, la hidratación y la coloración, la higiene y presencia de lesiones en la piel del paciente. ¿Ok? Siguiente. Cuando hablamos de lesiones en la piel, hablamos de lesiones primarias y de lesiones secundarias. Pregunta de examen. Lesiones primarias son las que se forman en una piel sana, mientras que lesiones secundarias van a ser las que se forman de alteraciones patológicas. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? A ver, decimos
Entonces, las secundarias son las cicatrices, ¿no? Las cirugías, ¿ok? Mientras que las primarias van a ser las máculas, las manchitas que aparecen en la piel en los pacientes ancianitos, ¿no? Entonces, esas son lesiones que se forman en la piel sana. Mientras que esto va a ser a partir de alteraciones patológicas. Siguiente. Entonces, las lesiones primarias, las ronchas. ¿Quién no ha tenido una roncha cuando le pica algo, cuando le da alergia a algo? ¿No ve? Son pequeñas lesiones de borde, son levantadas, son pruriginosas y solamente van a ver el edema en dermis e hipodermis. La urticaria, ¿no? ¿Alguien conoce a alguna persona con urticaria? Son pequeñas ronchas que le pican y van migrando por todas partes. Entonces estas son lesiones primarias. ¿Por qué? Porque se dan en la piel sana del paciente. No es patológico. ¿Ok? Siguiente. Las máculas. Es también una lesión primaria. Miren esta imagen. Esta imagen se ve bastante en pacientes de la tercera edad. ¿Ya? Son como manchas, como si hubiese tenido así como se frota y empieza a aparecer este tipo de manchita, solamente por el frote. Y es una lesión en una piel sana en el paciente de la tercera edad. ¿Ya? Los hemangiomas, ¿no? Es una mancha que no es levantada, no es como la roncha que he indicado, es plano, ¿ya? Y solamente se ve el cambio en la parte de la coloración. Ejemplo de hemangioma. Esto se ve bastante en pacientes de la tercera edad. ¿Ok? Se denomina mácula. Siguiente lista. La pápula. La pápula son lesiones o levantadas menor a 1 centímetro. Es como un pequeño granito. Cuando nosotros estamos... ¿Conocen las verrugas? ¿Han visto alguna vez una verruga en la mano, en la planta de los pies? Esos son pápulas, ¿ya? Hay unas verrugas que son medias planas. Esos son levantados, pero menor a 1 centímetro. Pueden ser suaves, pueden ser como si fuese un coliflor, ¿no? Pero plano. Peña, ahora se siente y venga a separar. Por favor. Entonces, eso también es una lesión primaria. Bien. Otra lesión primaria tenemos el nódulo. ¿Sí? El nódulo sí su levantación va a ser mayor a 1 centímetro a diferencia de la pápula. ¿Ok? Es bien circunscrita, es suave, puede ser escamosa o puede ser ulcerosa, o sea, una herida, ¿no? Una úlcera. Siguiente. Otra lesión primaria que son los tumores, ¿ya? Es una lesión más levantada, es circunscrita, se produce por una proliferación celular, puede ser benigna o maligna. ¿Ok? Esas son las lesiones primarias. Va a ser pregunta de examen, chicos. Ya tomen en cuenta. Las preguntas de examen a veces que yo les digo, se los coloco y el examen el primer parcial es mucho más fácil que lo otro. ¿Ok? Siguiente. Las lesiones primarias también tenemos las vesículas. ¿Sí? Esta lesión, los que han visto el herpes labial, esas son lesiones primarias. Son pequeñas vesículas pequeñitas, como el racimo de uva, ya que siempre van a tener un contenido líquido claro, que posteriormente van tomando la consistencia de pus, otros son de consistencia más turbia, ¿no? Entonces, también son pequeñas ampollitas, o como ustedes pueden ver, son menores de 1 centímetro. Siguiente. Las ampollas oculas. Las ampollas oculas son mucho más grandes, es mayor a 1 centímetro. Estas van a tener un líquido claro. Estas son las ampollas cuando nos ponemos zapatos.
por la misma fricción del pie se producen esas dichosas ampollas, ¿ya? La colección de líquido. Siguiente. Otra lesión primaria son las pústulas, ¿ya? Que son vesículas, pero de mayor tamaño con contenido purulento. Ese tipo de lesiones lo podemos ver en la viruela loca que conocen, ¿no ves? En la varicela, ¿sí? Esas son las lesiones pustulosas, ¿ok? Siguiente. Mientras que las lesiones secundarias, ya está la imagen, lesiones secundarias van a estar la dichosa placa, que tenemos aquí una lesión plana, a veces son medias levantadas, pero en la parte del borde. Tienen pequeñas pápulas, pequeñas papulitas, pequeñas ampollitas que confluyen y en la parte del interior de esta placa. Esa lesión es más que todo una psoriasis, ¿ok? Siguiente. Miren, aquí lo vemos más avanzado, la psoriasis que se lo ve de bordes irregulares y también se lo ve descamativo. Esto es una lesión escamosa, ¿ok? Es una lesión plana, delgada, que se va desprendiendo, se va como descamando, ¿ya? Estas son las lesiones escamosas. Siguiente. La psoriasis ya es una patología, hemos dicho que la lesión secundaria se va a dar por algo patológico, ¿no? Las erosiones son las dichosas quemaduras, ¿ya? Con pérdida de epidermis y compromiso de la dermis, pero no va a producir ¿qué? Cicatriz. Estas son las dichosas quemaduras de primer grado, por ejemplo, esas quemaduras con agua, ¿no? Que les deja así como pequeñas ampollas, revientan y se quedan así, con compromiso del epidermis y la dermis, ¿no? Entonces, no va a dejar cicatriz. Siguiente. Las úlceras. Ahí tenemos las dichosas aftas que estaba traumada por Bruna, ¿no? Entonces, estas aftas, estas ulceraciones, es una solución de continuidad con compromiso de epidermis parte de dermis que sí deja cicatriz, ¿ok? La diferencia entre ulceración y la anterior de la erosión es que la ulceración sí deja cicatriz, ¿ok? Siguiente. Las lesiones secundarias, estas sí conocen, las costras, ¿sí? Cuando tienen una herida y va cicatrizando, va a producir la dichosa costra, que va a ser una lesión que se va a producir de la desecación de exudados, ¿ok? Que pueden ser sanguinolentos o pueden ser serosos. Siguiente. La cicatriz, que es igual una lesión secundaria, como le he dicho, es una reparación del tejido. Miren, pueden ser planas, ¿sí? O pueden ser queloides, ¿no? Cuando hay una proliferación exagerada en la parte del tejido. Siguiente, pequeño. La liquenificación es el engrosamiento de la epidermis. Esta patología se puede ver en pacientes con problemas en la parte de la piel, ¿sí? No es muy frecuente que se ve, pero sí se puede ver en algunos pacientes donde se ve como la piel así media arrugada, media tensa, ¿ok? Esta es por consecuencia de rascado por tiempo prolongado. Por ejemplo, en los abuelitos sí se puede ver, es una piel seca que cuando ellos se rascan, se hacen este tipo de lesión, ¿ya? Se lo ve así en la parte de los pliegues, en la parte de que ellos, como son abuelitos, con la misma resequedad pica la piel, ¿no? Entonces ellos hacen eso, lo van rascando y producen este tipo de lesiones. Siguiente. Ok. La pregunta del examen va a dar lo que es lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Ya? Pasamos a lo que son los pelos. Los pelos son producciones
regiones filiformes de la epidermis, ¿ya? Se denomina cabello y cuero cabelludo, cejas en la cara superior orbitaria, pestañas, los bordes de los párpados, no todo es pelo, ¿no? Barba en el varón, bigote en el labio superior, pelo en las axilas, los pelos púbicos, ¿no? Diferentes partes del cuerpo tienen su diferente denominativo. La nubopelusa se denomina en los niños recién nacidos. Ese pelito que a veces vemos, ay, mi bebé nació o mi sobrinito nació bien peludo, dicen, ¿no ve? Ese pelito con el que nace el recién nacido se llama la nubopelusa. ¿Okay? Eso va pasando los meses, los días, va empezando a desaparecer. Siguiente. En el examen del pelo 1 tenemos que ver la cantidad. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vamos y examinamos la cabeza del paciente, tenemos que hablar sobre la implantación de nuestro paciente y la cantidad, lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros estamos tocando, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros ponemos ahí? Implantación pilosa, con buena implantación pilosa, con escasa implantación pilosa o abundante implantación pilosa. Entonces vamos a ver la cantidad, la distribución, la implantación y la calidad, ¿no? El aspecto del pelo de nuestro paciente. ¿Ok? Siguiente pequeño. Cuando nosotros evaluamos la parte de la cabeza de nuestro paciente, tenemos que colocar la higiene, la pigmentación y el color del paciente, la cantidad y la textura de la piel y la distribución, ¿ok? Del pelo del cabello de nuestro paciente. Siguiente. ¿Qué alteraciones podemos ver en la parte del pelo? La alopecia universal. La alopecia universal es cuando nosotros vemos al paciente, no aquellos pacientes que se rapan, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, los pacientes con tratamientos oncológicos pueden llegar a tener una alopecia universal, ¿ya? Donde no vamos a ver ni un pequeño pelo, cabello ni vello en ninguna parte del cuerpo, ¿ok? Eso se llama alopecia universal. Siguiente. Alopecia androgénica. Esto se ve en no todos los hombres, pero en casi la mayoría. La escasa implantación del cabello en estas partes de las entradas, ¿no? Aquí. Eso es de la alopecia androgénica. Siguiente. Alopecia areata. La alopecia areata son espacios alopécicos de una o varias partes del cráneo. Esto de aquí se ven pacientes a veces con estrés, esos pacientes con ansiedad que están en un tiempo de estrés pueden tener este tipo de alopecia, a veces por falta de vitamina o el uso de químicos, cuando se hace, a lo menos las mujeres que usamos tinte o alaciado, ¿no? Entonces usan diferentes químicos, pueden padecer lo que es la alopecia areata. ¿Sí? Ok, sigamos. La alopecia difusa va a ser la escasez generalizada con mordida de coronilla, ¿no? La alopecia se ve en la parte de la corona. Aquellos pacientes que cuando nosotros lo vemos son más calvos en la parte de la corona que en alrededor de la cabeza, ¿no? Esa es la alopecia difusa. ¿Ok? Siguiente. Ok. Cuando nosotros hablamos de la uña, tenemos que ver la placa, esta plaquita de aquí, el lecho ungueal, ¿ok? Tenemos que ver si está recta, si está curva, tenemos que ver si está gruesa, ¿no? Y todas las lesiones que veamos desde el lecho ungueal y la parte de la uña. Siguiente. Entonces, esas son las partes de la uña, la dichosa cutícula que ustedes conocen, la núdula, la partecita blanca de la
de la lámina ungueal, el borde libre de la uña, eponiquio, la parte las partes laterales de la uña. Cuando ustedes me describan alguna alteración que ustedes vean en la uña, ustedes me tienen que describir si la lesión, por ejemplo, que mi paciente venga y me venga con un golpe en el dedo, ¿sí? Ustedes tienen que, si la uña está desprendida, si la uña tiene un corte, todo me tienen que describir según a lo que estamos viendo en la parte de la uña. Si la lesión abarca hasta la núdula, si la lesión abarca, el corte abarca hasta la raíz del lecho ungueal, que es la parte de la cutícula, entonces todo eso tienen que describirlo. No es solamente decir, se observa herida en dedo índice, ¿no? Si mi paciente tiene pérdida de uña, tengo que decir paciente con contusión en dedo índice más pérdida de lecho ungueal. Entonces todo eso tenemos que saber describirlo. Siguiente. ¿Qué alteraciones de la uña vamos a poder observar comúnmente? Siguiente. La noniquia son pacientes que no tienen uñas. No todos, no hay muchos pacientes que podemos ver con esta patología, pero va a haber o una ausencia completa o una hipoplasia de las glándulas sonoríparas, alopecia y defectos dentales en estos pacientes. Entonces, estas son las uñitas que van a aparecer, estos son los deditos de las pacientes que no tienen uñas, ¿sí? Esto va a ser un defecto genético, ¿no? Que aparte de que no tiene uñas, el paciente puede tener alopecia o puede tener defectos dentales. Siguiente ejemplo. La onychocausis, ese tipo de uñas se lo ven aquellos pacientitos más que todo que presenten alguna vasculopatía periférica, pero se lo observa en pacientes de la tercera edad, descuidado o ahí abandonado. Cuando un paciente de la tercera edad no se mueve, lo dejan solito, ni se puede cortar las uñas. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede ver qué cosa, uñas así, con ese tipo de cruzamiento de la placa ungueal, ¿ok? Entonces, tienen el aspecto de garras, ¿no? Siguiente. La onychorexis, este tipo de uñas van a tener como una fisura al medio. No se ve constantemente, pero en pacientes, ¿ya? Se lo puede observar en algunos pacientes con patologías pulmonares, ¿sí? Siguiente. La leuconiquia, no sé si alguna vez vieron su uñita con algunas cositas blancas, ¿sí? ¿Han visto alguna vez? Dicen, ay, a veces uno decía antes, le decía a la mamá, es tu suerte, decía, ¿no? Cuando le salió unas cositas blancas en la uña. Esas son solamente como pequeñas estrías blancas que aparecen en las uñas de algunos pacientes. No significa que tenga una patología, puede presentarse, sí, en otras personas no. Siguiente hijita. La onicotrofia va a presentarse como una acumulación. Si lo ven aquí, como una acumulación de sangre, como un hematoma, ¿ok? Que se va a presentar, puede ser en el lecho ungueal, o sea, aquí en la raíz del lecho ungueal, ¿ok? Que va a tener como una coloración negruzca, azulada, ¿ok? Como si fuese un hematoma. Siguiente. La onicofagia. La onicofagia, así se ven las uñitas de aquellos pacientes que tienen no sé si es hábito, que no sé, todas las veces se meten el dedo a la boca, ¿no? Y tienen esa ansiedad de masticarse las uñas, que hasta terminan de sacarse todo la uñita, ¿sí? Entonces, onicofagia cuando el paciente tiene el hábito de morderse las uñas, ¿no? Hasta decapitarse cada uñita. La onicolisis son uñas rascadas, o sea, va a haber un desprendimiento
ya, de la uña sobre la parte del lecho ungueal. Estas uñitas van a ser como levantadas, como si tuviesen un espacio de aire entre la uña y la piel, ¿no? La superficie. Siguiente. Las uñas hipocráticas, ¿ya? O en vidrio de reloj se observan pacientes con procesos pulmonares. Es como palillos de tambor. Estos deditos van a ser así, rectito, y con el dedito, el extremo de la uña va a ser como una pequeña bolita, como si fuesen esos palitos de tambor. ¿En qué pacientes se observa? Más que todo en pacientes con problemas pulmonares, con pacientes con EPO, pacientes con PU de pulmón. Estos pacientes van a tener ese tipo de dedito, ¿ok? Y las uñas van a ser brillosas, como si fuese vidrio. Siguiente. Las uñas cianóticas se lo observan pacientes con valvulopatía, aquellos pacientes que tienen un corazón muy grande y no oxigenan. Entonces la parte periférica de estos pacientes es azul, como si fuesen pitufos, ¿sí? Los labios azules, la nariz azul y los deditos igual van a estar cianóticos. ¿Ok? Siguiente. La coilonychia van a ser uñas cóncavas que van a presentarse en pacientes con anemia hipotrófica. ¿Ok? Van a ser pacientes con esas uñas que más o menos se van como a desprender del lecho ungueal. ¿Ok? Siguiente. La onicomicosis. ¿Quién no ha visto una onicomicosis? Hongos en las uñas, ¿no? ¿Han visto alguna vez? Son uñas gruesas, ¿no? Que cuando uno los toca a esos pacientitos, en vez de ayudarle cuando a veces vienen por un uñero, quieren que solo le saquen el uñero. Entonces la uña es tan gruesa que empieza como a descascararse. Entonces sí o sí el tratamiento de estos pacientes es retirar la uña afectada y que haga el tratamiento para los hongos para que tengan una nueva uña sin afección, porque si esta está afectada puede contagiar a la otra uña y a la siguiente uña. Entonces el tratamiento de las onicomicosis, que son lesiones micóticas por hongo, ya se tiene que hacer la sacada de la uña afectada y hacer tratamiento tanto local como vía oral con medicamentos para uno. Siguiente. Ok, vamos a ir a las otras